Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Renta Fija, ingrediente imprescindible en las carteras indexadas, en el que vamos a contar con la presencia de Ignasi Viladesau, director de inversiones de MyInvestor. Ignasi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Clarisa. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Bueno, pues la sesión de hoy va a constar de una presentación introductoria en la que desarrollaremos diversos conceptos como qué es la renta fija, cómo funciona, por qué ha sufrido el descalabro que ha sufrido este año, cuáles son las perspectivas de futuro, etcétera. Y continuaremos después con una breve entrevista a Ignasi Viladesau, director de inversiones de MyInvestor. Y finalmente abriremos un turno de preguntas a los asistentes para que podáis formularnos todas las dudas que os hayan surgido a raíz de este tema. Si queréis, ya que tenéis a Ignasi a vuestra disposición, podéis formular también todas las cuestiones que tengáis relacionadas con las carteras indexadas, el mundo de la gestión pasiva o en general sobre temas de inversión. Las preguntas, como siempre, las podéis formular a través del chat y aunque el turno de preguntas se abrirá al final, si os van surgiendo sobre la marcha y las queréis ir dejando ahí, pues tampoco hay problema, las leemos después. Y ahora, si os parece, pues comenzamos con esta primera presentación. ¿Se ve bien ahí, Ignasi? Vale, Sí. perfecto. Sí. Muy bien, pues como os decía, el tema de hoy, el tema del webinar de hoy es renta fija y en concreto vamos a ver un poco, bueno, no solamente lo que es la renta fija y por qué no es tan fija como su nombre podría inducirnos a pensar, sino también hasta qué punto podemos pensar que es un ingrediente imprescindible dentro de las carteras indexadas de un robo-advisor o en general dentro de la cartera de inversión de cualquier inversor. Bien, pues entre los conceptos que vamos a analizar en esta presentación previa, vamos a ver qué es la renta fija y ver un poco por encima pues, los términos más frecuentes asociados a este concepto. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido con la renta fija en lo que va de año, en 2022, que la renta fija ha sufrido, como todos sabéis, un castigo verdaderamente excepcional. Vamos a ver por qué la renta fija no es fija, que bueno, pues es una idea que a muchos les confunde, ¿no? Este nombre que tiene la renta fija, porque como hemos podido observar, los retornos que ofrece pues no son tan fijos como nos gustaría que fueran. Y vamos a ver también, dentro de esta explicación de cómo funciona la renta fija, bueno, pues de qué depende, ¿no? el precio de un bono. Vamos a continuar viendo las perspectivas que puede haber para la renta fija, siempre desde la óptica de que bueno, pues, nadie tiene la certeza de qué es lo que van a hacer los mercados, ni los de renta fija ni los de renta variable, pero bueno, vamos a daros un poco algunas pistas de cómo lo ve nuestro comité de inversión y qué cabe esperar, ¿no? Que bueno, pues puede dar muchas vueltas aún, pero un poco qué es lo que se puede atisbar de cara al futuro. Vamos a ver un poco en función de todo lo analizado hasta ese momento qué papel consideramos que cumple la renta fija dentro de las carteras y vamos a terminar, como siempre, nos reservamos la última diapo de la presentación para comentaros, bueno, pues en el caso de MyInvestor, cuáles son nuestras carteras indexadas y cuáles son sus características. Después, como os comentaba al principio de la presentación, le haremos algunas preguntas a nuestro director de inversiones, a Ignasi Viladesau, y finalizaremos con el turno de preguntas. Bien, ¿qué es la renta fija? Bueno, pues la renta fija son emisiones de deuda que pueden tener diferentes formatos, pueden ser bonos, pagarés, letras del tesoro, etcétera. Son emitidas, esta deuda, son realizadas tanto por organismos públicos, que pueden ser estados, comunidades autónomas, ciudades, municipios, etcétera, o organismos privados como las empresas. Y estas emisiones de deudas se dirigen a un mercado amplio. Hay muchos inversores a la vez que pueden comprar esta deuda. En este sentido, un poco por la palabra deuda viene el concepto intuitivo, la renta fija funciona como funcionan los préstamos. Es decir, hay una persona que necesita dinero, en este caso es el emisor de la deuda,
y que obtiene ese dinero de alguien que se lo está prestando. Solo que quien se lo está prestando en este caso no es un banco, como sucedería con un préstamo convencional, sino que son múltiples prestatarios. Hay múltiples personas que son las que le están prestando dinero a esta entidad que lo necesita, que son los inversores. Y luego, además, a diferencia de un préstamo bancario, habría otra particularidad, y es que los títulos de deuda cotizan en los mercados, igual que las acciones, cotizan en los mercados secundarios. De modo que estos inversores que le han comprado deuda a este emisor, a esta compañía, a este Estado, pueden obtener liquidez, es decir, vender esa deuda que han comprado o incluso comprar otra nueva, ¿no? O sea, está cotizando diariamente esa deuda. Por tanto, la renta fija es una de las diferentes clases de activos en las que se puede invertir, junto con la bolsa, la propia liquidez, es decir, el efectivo, las materias primas y demás. Cuando invertimos en fondos de inversión, por ejemplo, pues hay fondos dentro de las múltiples categorías de inversión que hay, pues hay varias que incluyen renta fija. Y luego, por último, la renta fija se puede clasificar de diferentes maneras, de diferentes formas. Una de ellas es en función del emisor, de la entidad que está emitiendo esa renta fija, ya sea una entidad pública o privada. También se puede clasificar en función del plazo de vencimiento, si es una letra, si es un bono, si es una obligación, e incluso en función del rating, que como veremos ahora en la parte de terminología, pues está relacionada con la probabilidad que el mercado adjudica a que esa entidad efectivamente devuelva el préstamo, ¿no? Pague esa deuda junto con los intereses asociados. Vamos a ver ahora entonces estos términos, ¿no? Que seguramente hemos oído alguna vez o leído en referencia a la renta fija, pero a lo mejor hay alguno que no acabamos de tener muy afinado del todo. Por un lado tenemos el concepto de bono, que un bono pues, es un instrumento de deuda, es decir, es un instrumento de renta fija que emite una empresa o una administración pública para financiarse. Es, por tanto, un activo financiero, es algo en lo que se puede invertir y se puede comprar y vender en un mercado oficial. El principal es el importe que se indica en el bono, es ese dinero que estamos pidiendo prestado y por tanto es el valor nominal del bono. Luego tenemos el concepto de cupón, que es el interés que paga el bono, el interés que le pagamos, o sea, que le paga la entidad que emite la renta fija a aquellos inversores que se la están comprando, ese interés. Ese cupón puede ser un cupón fijo o puede ser variable, estar condicionado a alguna variable. Luego tenemos el vencimiento del bono, que es el plazo previsto para que el emisor de ese bono devuelva a los inversores el capital principal, junto con el pago de intereses periódico. Este vencimiento puede ser muy variable, puede ser desde un día a periodos larguísimos, 30 años e incluso, como sabéis, pues hay emisiones de deuda que son como las preferentes, que directamente no tenían vencimiento. Luego tenemos el concepto de duración, que es muy fácil confundir con el concepto de vencimiento, pero no son exactamente lo mismo. Es una medida que mide el vencimiento medio ponderado de todos los flujos que paga un bono, lo que incluye tanto a los cupones como el principal. Y un poco la idea, o sea, es un concepto un poco técnico y un poco complicado para que os lo explique ahora, sobre todo para aquellos que no estéis tan familiarizados con estos conceptos, pero quedaos con la idea de que es una magnitud que permite saber cómo de sensible es ese bono a las variaciones en los tipos de interés, que como veremos más adelante es una de las cosas que más le van a afectar, ¿no?, al precio de un bono. Después tenemos el concepto de impago o default. Lo digo, algunos anglicismos que he incluido aquí entre la terminología básica es porque muchas veces pues, nos encontramos directamente el término en inglés. Sobre todo esto pasa mucho, como sabéis, en el mundo financiero. Bueno, pues un impago es que la entidad que ha emitido ese bono, que ha emitido esa renta fija, que ha emitido esa deuda, incumpla la obligación de pago, ya sea de los intereses pactados o del propio principal, ¿no?, o de la propia cantidad que había pedido prestada, dentro de la fecha de vencimiento acordada. Si fallas a esas obligaciones de pago, pues entras en impagos, entras en default. ¿Qué es entonces el rating? El famoso rating del que todos hemos oído hablar, que adjudican las agencias de rating, o dicho en español, la calificación crediticia. Bueno, pues es una nota que mide, que evalúa la capacidad del emisor para cumplir precisamente con esa obligación de deuda y por ende es una nota que está midiendo el nivel de riesgo que tiene el bono. Cuanto mejor sea la nota, menos riesgo tiene el bono. Cuando más baja sea la nota, más riesgo implica. Hay muchas agencias de rating, pero el mercado está bastante dominado por tres de las grandes agencias, que son Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Y dentro del mundo de la calificación crediticia
cabría dividir las emisiones de deuda en dos grandes partes. Por un lado, los bonos con grado de inversión, es decir, bonos investment grade, que son aquellos que tienen un rating que engloba a todas las categorías de deuda con menos probabilidad de impago. Aquellos bonos que estas agencias consideran que es más improbable que la entidad emisora llegue a entrar en impago, llegue a incumplir con la obligación de pago. Según la escala de Standard & Poor's, que es una de las más utilizadas, serían los bonos que tienen una nota desde AAA a BBB-. Y luego tenemos los bonos high yield, los bonos de alta rentabilidad. Se llaman así porque como son los que más riesgo tienen, a mayor rentabilidad, o sea, a mayor riesgo, habitualmente más rentabilidad. Los emisores tienen que ofrecer un mayor retorno, un mayor cupón, un mayor interés para compensar a esos inversores por el riesgo de impago que el mercado está detectando. Pero bueno, en comparación con lo anterior, estos serían los bonos que las agencias de rating consideran que tienen más riesgo de impago. Incluso en algún momento se les ha llamado bonos basura, aunque no necesariamente tienen que ser bonos que acaben en impago. Simplemente el riesgo es mayor que en otras categorías, o así lo entienden las agencias de rating, y de hecho, según Standard & Poor's, serían los que tuvieran una nota de BB+ hacia abajo. Entre BB+ y BBB- son notas consecutivas, con lo cual al final puede haber una delgada línea, ¿no?, entre algunas emisiones de deuda para ser consideradas o investment grade o high yield. Bien, vamos a entrar ahora en materia. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido con la renta fija en lo que va de año, en 2022, porque, bueno, de duda cabe que ha sufrido un castigo excepcional. Y recalco la palabra excepcional porque no es nada habitual. Que la renta fija ya no que caiga, que no es tampoco habitual, sino que caiga tanto, ¿no? O sea, que sufra un castigo tan acusado. Tenéis aquí a la izquierda un gráfico, que es el gráfico de un índice, el Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedge, que es un índice de renta fija global, para que os hagáis una idea de, bueno, pues esto es lo que ha hecho la renta fija en los últimos años, y podéis ver justo a partir del comienzo de 2022 esa cuesta hacia abajo que la ha situado pues, en mínimos de 5 años. Bueno, en mínimos de muchos más años en realidad, pero os he presentado el gráfico así para que lo vierais en más detalle. En la tabla de la derecha sí que tenéis más información histórica porque nos retrotraemos a muchos años antes, y como podéis observar, efectivamente, ¿ves? Tenéis marcado en rojo aquellos años en los que este índice de renta fija ha cerrado en negativo. Son pocos los años en los que la renta fija cierra en negativo, muy pocos, pero es que una caída como la que acumula la renta fija en lo que va de año es excepcional comparado con los últimos 45 años anteriores, ¿no? O sea que, como os digo, el castigo que ha sufrido es indudable, pero es que eso es un castigo muy excepcional, muy único, algo que, bueno, pues que no se había producido nunca, o que hacía muchos años que no se veía nada similar siquiera. De hecho, se han producido situaciones tan excepcionales como que el bono del Tesoro americano, por ejemplo, ha experimentado la peor rentabilidad desde 1788. O sea que, como veis, es una situación muy única. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues aquí es donde tenemos que entender primero qué es la renta, o sea, cómo funciona la renta fija, ¿no? ¿Qué es lo que determina la rentabilidad que nos ofrece la renta fija? Y ahí entramos a ese concepto, a ese término de renta fija, porque en realidad la renta fija no es fija. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues los bonos, como os explicaba en un principio, cotizan en los mercados secundarios, exactamente igual que lo hacen las acciones. Entonces, muy pocos fondos de renta fija o que incorporan renta fija a sus carteras compran los bonos para mantenerlos en cartera hasta el vencimiento e ir cobrando todos los cupones, sino que, bueno, eso lo hace nada más que una estrategia muy, muy específica y muy, muy, muy minoritaria de fondos, que son los fondos buy and hold. Pero la inmensa mayoría de los fondos de renta fija, mixtos y demás, compran la renta fija con la esperanza de que se revalorice en el mercado. Igual que los fondos de renta variable compran acciones con la esperanza de que se revaloricen en el mercado y venderlas más caras, pues exactamente lo mismo sucede con la renta fija. Los fondos compran bonos o las emisiones de deuda que sean, en la esperanza de que, cotizando como cotizan en los mercados secundarios, acabarán revalorizándose, y una vez se revaloricen, pues venderán y ganarán la diferencia. No suelen guardárselos y esperar al vencimiento.
Por tanto, ¿qué sucede? Que si la apuesta resulta equivocada y el precio de esos bonos cae, pues tienen pérdidas, porque han comprado más caro que como van a vender. Y podréis pensar, bueno, pues si ven que efectivamente el precio de esos bonos ha caído en los mercados secundarios, nadie les obliga a vender. Ya, pero es que en todo caso, aunque no lo hagan, tened en cuenta que los fondos dan valor liquidativo diario porque permiten la entrada y salida de inversores todos los días. Con lo cual, en ese valor liquidativo diario ya se está reflejando la depreciación de esos bonos que el fondo tiene en cartera. Con lo cual, aunque el gestor decidiera no venderlos, igualmente el valor de esos bonos pues tiene que reflejarlo, ¿no? El gestor todos los días cómo va perdiendo valor. Ante la pérdida de valor de esos bonos, pues igual sí que hay inversores que quieren salir y a medida que quieran salir, pues a lo mejor ese gestor ya no le queda más remedio que venderlos, aunque no hubiera querido venderlos. O sea que al final, en el momento en que estás invirtiendo en algo que cotiza, pues si el precio de ese algo cae en el mercado, pues tu producto, en tanto que es un producto transparente y muy líquido, pues lo va a reflejar y eso te va a afectar. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿de qué depende entonces el precio de la renta fija? ¿Por qué ha caído tanto, ¿no? Pues bien, el precio de la renta fija, el precio de los bonos, depende de varios factores, no están aquí incluidos todos, pero aquí os he puesto los dos más importantes. El primero es el riesgo de impago, ese concepto que veíamos al principio de la presentación, que es la posibilidad de que el emisor del bono no te devuelva la deuda, no te devuelva el dinero que le has prestado o no te pague esos cupones que te ha prometido en el plazo que te lo ha prometido, ¿no? Entonces, cualquier noticia que pueda aparecer, que pueda indicar que ese emisor no es tan solvente como pensábamos y que, por tanto, haga que el mercado perciba como que pueda haber un cierto, que el riesgo de que de esa entidad a lo mejor es un poquito superior, ¿no? De que no te llega a pagar la deuda, pues eso incide en el precio del bono, ¿no? Como es lógico, si el mercado teme que ese bono no se pague, pues ese bono cae de precio, o al revés, si por lo que sea la situación financiera de esa empresa o de ese gobierno o ese estado, quiero decir, ha mejorado, pues a lo mejor la cotización del bono lo acusa positivamente. Y luego está el otro gran factor, que son los tipos de interés. Entonces, cuanto mayor sea la expectativa de subida de tipos, más negativamente afecta al precio del bono. ¿Por qué es esto así? Bueno, pues porque los bonos que cotizan actualmente en el mercado, si hay una perspectiva de que van a subir los tipos de interés, inmediatamente pierden atractivo, ya que el mercado prevé que en un futuro va a haber bonos mucho mejores. Como van a subir los tipos de interés, va a haber bonos que ofrezcan cupones más jugosos, más elevados. Y entonces esos bonos del presente pues pierden atractivo y por tanto pierden precio, porque el mercado ya dice, bueno, pues me voy a esperar a los que van a venir después con la subida de tipos de interés que van a ser a riesgo similar, mucho más atractivos, mucho más interesantes, ¿no? Como os pongo aquí en la presentación, ¿por qué comprar un bono que paga un 2% si sabes que dentro de poco habrá bonos similares que ofrecerán un 3%? Hay una metáfora con la que lo explicamos de vez en cuando, que es el tema del móvil. Imagínate que tienes un móvil muy bueno de estos de última generación y lo quieres vender de segunda mano. Y ahora imagínate que antes de vender el móvil se anuncia el lanzamiento de un nuevo modelo de la misma marca con mejores prestaciones y a un precio similar. Pues lo más probable es que tus compradores potenciales pues ya no quieran tu móvil, prefieren esperarse a ese modelo nuevo que va a salir, que es igual que el tuyo, pero con mejores prestaciones. O bien estén dispuestos a comprarte el tuyo, pero si bajas el precio. Pues lo mismo sucede con los bonos. En el momento que hay una perspectiva de que van a subir los tipos de interés, como se espera que los nuevos bonos sean mejores, más atractivos, pues los bonos actuales inmediatamente bajan de precio porque pierden atractivo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en 2022? Pues precisamente ha habido una expectativa de subida de tipos de interés, pero una expectativa de subida de tipos de interés mucho más precipitada que la que ya cabía esperar. Es normal que los tipos de interés suban, es normal que se anticipe que después de un periodo tan largo de tipos cero como el que hemos vivido hasta ahora, pues eventualmente los tipos vuelvan a subir, pero se ha dado una tormenta perfecta en estos primeros meses del año porque el repunte de la inflación ha sido muy, muy acusado en muy poco tiempo, que ha llevado al mercado a pensar que esta subida de tipos de interés iba a ser muy empinada, muy acelerada, ¿no? Entonces, si la expectativa de subida de tipos afecta negativamente al precio, pues imaginaros una expectativa de subida de tipos muy acusada y en muy poco tiempo.
además con muchos factores de incertidumbre de, bueno, pero es que claro, los bancos centrales tienen que subir tipos para contener la inflación, pero al mismo tiempo tienen recesión. Mucha incertidumbre en el mercado, mucha expectativa de subida de tipos, muchas subidas a lo mejor en muy poco tiempo, donde hace un año a lo mejor hubiera cabido esperar que estas subidas fueran muchísimo más graduales, y todo esto pues ha supuesto una tormenta perfecta que ha llevado pues a donde estamos. Ahora, como os pongo aquí en este post-it en la esquina, esto no quiere decir que realmente la probabilidad de impago de todos estos bonos sea mayor. Que el precio de un bono caiga no supone que vaya a haber un impago, pero aún así los fondos, como os comentaba antes, tienen que reflejarlo en su valor liquidativo, con lo cual si queremos vender ese fondo, pues ya sabemos que vamos a tener una pérdida. Bien, ¿qué es lo que cabe esperar de cara al futuro? Bueno, pues me reitero un poco en lo que comentaba al principio de la presentación, y es que nadie sabe, vamos, ya quisiéramos nosotros o en general ninguna entidad, ninguna casa de análisis, nadie puede anticipar qué es lo que van a hacer los mercados ni de renta fija ni de renta variable en el futuro. Pero la perspectiva que tenemos en MyInvestor en este sentido es que, bueno, y nosotros y muchas otras casas de análisis también, es que las cotizaciones de la renta fija ya podrían haber recogido en muy buena medida todo este escenario que os estoy describiendo de subidas de tipos, de incertidumbre, de repunte de la inflación y demás. Es decir, que lo peor, lo más probable es que lo peor ya haya quedado atrás. El año 2023 debería ser mucho más benigno para la renta fija, porque para entonces muchas de esas subidas que tanto teme el mercado, que tanto anticipa, pues ya deberían haberse producido. ¿Quiere decir esto que es momento de volver a la renta fija? Pues muy posiblemente sí. En el momento en que se ha producido un castigo tan fuerte, pues a lo mejor puede ser interesante volver a tomar posiciones en renta fija. Ahora, para aquellos de vosotros que esté pensando invertir directamente en fondos de renta fija o incluso comprar un bono, una letra del tesoro o lo que sea, siempre recomendamos a aquellos inversores con perfil más conservador, con menos tolerancia al riesgo, que se centren ahora más que nunca en aquellas emisiones que sean de alta calidad crediticia. Recordad esto que os comentaba en un principio de investment grade, de aquellas emisiones que tienen muy buena nota por parte de las agencias de rating, que tienen a priori una probabilidad de impago bastante baja, es decir, renta fija de alta calidad y con un horizonte temporal corto, o sea, con un vencimiento muy, muy estrecho, ¿no? Preferiblemente inferior a 3 años. Todo esto para aquellos perfiles más conservadores, pero bueno, luego la renta fija mezclada ya con otros activos y diversificada convenientemente, pues ya es otro cantar. Y ahora, pues os comento un poco, a la luz de todos estos conceptos que hemos ido viendo y de cuáles son nuestras perspectivas, cuál consideramos que es el papel de la renta fija en las carteras indexadas. Esta misma diapositiva os la podría presentar dentro de un año o hace 2, porque al final es una cuestión que para nosotros es conceptual, no depende de cómo está la renta fija en cada momento. Pero bueno, os la recuerdo también para que veáis que incluso en unas circunstancias tan, bueno, pues tan complicadas como las actuales, seguimos considerando que esto es así, ¿no? Entonces, las carteras indexadas incorporan, como sabéis, 2 tipos de activo, fundamentalmente, la bolsa y la renta fija. Y lo hace así para beneficiarse de las ventajas de la descorrelación. ¿Qué es esto de la descorrelación? Pues la descorrelación implica incluir precisamente activos que no evolucionan de la misma manera, o sea, que no responden de la misma manera a los mismos estímulos. Como son 2 activos que a priori no deberían reaccionar de la misma forma, pues eso nos aporta diversificación en la cartera y una gestión óptima del riesgo. El peso de cada activo dentro de la cartera, o sea, la proporción entre renta fija y renta variable, depende del perfil de riesgo, como sabéis. Por eso se hace un test previamente y demás. Y la renta fija es un activo más adecuado para el inversor conservador, ya que su nivel de riesgo en términos históricos es inferior al de la bolsa. Habéis visto la tabla que os he puesto antes de lo que ha hecho la renta fija en los últimos 45 años y que apenas había 3 años en los que hubiera estado en negativo, ¿no? Obviamente esto con la bolsa no es así. Esto, que duda cabe, no quiere decir que el riesgo de la renta fija sea 0, pero tampoco es previsible que se repita un castigo tan desaforado como el que se ha producido en lo que va de 2022, que como os comentaba es totalmente excepcional. Otra cosa que es excepcional es que han caído tanto la renta variable como la renta fija. Habitualmente hay una descorrelación, que es la razón por la que incluimos ambos tipos de activo en la cartera. No evolucionan igual. Normalmente
tienen diferentes formas de responder a la misma situación macroeconómica y a los mismos estímulos. O sea, hay una descorrelación en el comportamiento de la una y la otra. En consecuencia, la renta fija sigue jugando un papel clave, a nuestro entender, como elemento de diversificación del riesgo. Y la previsión, además, es que a medio plazo todos estos altibajos y todo este riesgo pues vuelva un poco el agua a su cauce y vuelva a niveles estándar. Y ya por último, bueno, pues os comento cómo son nuestras carteras indexadas, en las que, como veis, incluimos tanto renta fija como renta variable. Lo hacen todos los robo-advisors, pero bueno, nosotros queríamos explicaros también por qué y por qué es así. Nosotros en concreto tenemos 5 carteras distintas, cada una en función del nivel de riesgo más adecuado para el cliente. Les hemos puesto nombre de estilos musicales y cada estilo musical que se corresponde con un mix entre bolsa y renta fija, pues se adecua más a un estilo o a otro. Como podéis ver, las rentabilidades en lo que va, bueno, desde que se lanzaron las carteras y con cierre a 30 de junio, pues van increciendo en función del porcentaje de bolsa, que eso es lo normal, y la que ha tenido un comportamiento pues, más negativo ha sido la clásica, que es la que más renta fija tiene, pero por esta tormenta perfecta de la que os hablábamos, ¿no? Porque se ha dado esta situación tan atípica y tan peculiar que, bueno, pues que consideramos una especie como de cisne negro en los mercados, pero que también pensamos que no va a seguir produciéndose en el futuro. Nuestras carteras, además, en comparación con las de otros robo-advisors, pues tienen unas comisiones, la verdad, si no son las más bajas, pues estarán entre las más bajas, y es nuestra intención, además, que así sea. Una comisión de gestión del 0,15, una comisión de custodia del 0,15 también, con el IVA incluido. Y luego también buscamos que esos fondos que integran las carteras pues tengan a su vez un TER muy reducido también, para que al final el total de comisiones que paga el cliente sea el mínimo posible. Son carteras, además, que nuestra vocación es que estén al alcance de todos los bolsillos o por lo menos bajar todo lo posible ese mínimo para que en la medida de lo posible cualquiera pueda ahorrar e invertir. Entonces, a partir de 150 euros ya se puede invertir en ellas. Realizamos rebalanceos sistemáticos para asegurarnos de que el nivel de riesgo de cada una de estas carteras se corresponde siempre con el objetivo y luego además los clientes pues tienen la posibilidad de programar aportaciones periódicas también desde 150 euros. Y un último apunte, en estas carteras hay un 20% de los activos que están en activos de inversión socialmente responsable. Y como sabéis, bueno, pues, es un criterio a la hora de invertir en el que se aplica pues, una serie de filtros y de consideraciones buscando pues, que las compañías cumplan con una serie de requisitos bueno, pues de gobernanza, de compromiso con el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, al menos un 20% de nuestras carteras como mínimo nos aseguramos que cumplan con esta filosofía de inversión. Y hasta aquí nuestra presentación inicial, con la que hemos querido hacer pues, una pequeña introducción al mundo de la renta fija y a la explicación de qué es lo que ha sucedido en lo que va de año. Ahora, si os parece, vamos a preguntarle a nuestro experto, a Ignasi Viladesau, el director de inversiones de MyInvestor, pues algunas preguntas sobre esta cuestión y luego ya terminamos con las preguntas que nos queráis formular vosotros. Ignasi, este año la renta fija, como veíamos, ha vivido una tormenta perfecta, un castigo único en su historia. ¿A qué crees tú o cómo explicarías tú a qué se ha debido esto? ¿Era algo que no se podía prever? Bueno, lo primero eso, lo que tú dices, desde que se crearon los índices Bloomberg de renta fija, este es el peor año, 45 años de historia. También, pues como comentabas, de las dos maneras en que la renta fija puede perder dinero, este año no ha sido por pérdidas por impagos. Lo excepcional es que ha sido todo venido por los tipos de interés. Eso tiene la parte buena, especialmente pues en las carteras nuestras, por ejemplo, no invertimos en renta fija de baja calidad crediticia. Eso quiere decir que todas las pérdidas que ha habido, las pérdidas de valor que ha habido, son recuperables, no son pérdidas permanentes. Pero bueno, ¿qué es lo excepcional de este año?
que las subidas de tipos van a ser mayores y van a ser más rápidas que en otros ciclos de subida. O sea, ha habido muchos ciclos de subidas desde que se crearon estos índices, pero este se espera que vaya a ser el más rápido y el más agresivo. Entonces, el porqué de esto es porque los bancos centrales, en un periodo de tiempo muy corto, han cambiado de un discurso de que la inflación es transitoria y, en consecuencia, no hay que hacer nada, es decir, hay que subir tipos muy poquito a poco, casi nada en Europa. De hecho, o sea, si miras en enero, nadie esperaba subidas de tipos y ahora se espera la subida de tipos más agresiva de los últimos ciclos. Es este cambio que ha cogido a todo el mundo por sorpresa. Y un poco el porqué de este cambio es porque nadie esperaba una guerra, esta es la realidad, y casi nadie esperaba que después de 2 años de la pandemia toda la cadena logística siguiera atascada, que los puertos siguieran atascados, subiendo pues el precio de las mercancías que sí llegan a puerto. O, por ejemplo, en Estados Unidos hay trabajadores que no quieren volver a trabajar por varias razones y eso sube los costes de las empresas para encontrar trabajadores. Todos estos hechos poco esperados, que después de 2 años de pandemia siguiéramos así en el lado de productivo de la economía, hace que los tipos de interés tengan que subir mucho más rápido de lo que los bancos centrales esperaban incluso hace 6 meses. Y de cara al futuro, Ignasi, que es lo que todos nos preguntamos, ¿qué probabilidades ves de que este castigo se repita? O dicho de otro modo, ¿cuáles son, grosso modo, tus previsiones para lo que queda de 2022 o incluso para 2023? A ver, lo bueno es que ahora el factor sorpresa ya ha desaparecido. Ya está claro que los bancos centrales no hablan de que la inflación es transitoria, sino que hablan de que hay que eliminar la inflación. O sea, esto ya es lo más, digamos, como mensaje, es lo más agresivo que podemos llegar. Ya no van a esperar que las cadenas logísticas pues funcionen, no van a esperar que los puertos en China vuelvan a funcionar. Lo que van a hacer frente a este desbalance, que hay más demanda que oferta, ellos pensaban esperar a que la oferta se igualara para que no hubiera presión de precios. Lo que van a hacer es bajar la demanda. Al subir los tipos, baja la demanda agregada de la economía. Van a bajar la demanda hasta que se alineen con la oferta. En consecuencia, la capacidad de la economía de proveer bienes y servicios va a estar en línea con la necesidad de la economía de consumir estos bienes y servicios. ¿Qué quiere decir? No hay factor sorpresa, probablemente la presión al alza de los precios se va a moderar y parece que el resto de 2022 debería ser bastante estable a la renta fija. No que haya ganancias muy elevadas, pero al menos estable mientras se van materializando las subidas que ya están descontadas, es decir, que están en el precio de los bonos. Los bonos ya descuentan unas subidas, se van a materializar esta segunda mitad del año y vamos a cerrar el año con unos tipos de interés elevados. ¿Qué quiere decir? Que 2023 pues ya debería ser un buen año para la renta fija, porque partimos de tipos altos, quedan ingresos recurrentes altos, o sea, aunque no se muevan los tipos, a partir de 2023, pues bueno, no pasa nada, ingresos recurrentes muy elevados en nuestras carteras de renta fija. Y también el otro lado es que la economía se va a enfriar. Siempre hay un retraso en que suban tipos y la economía se enfríe, no es instantáneo, pero lo que es cierto es que cuando se enfría la economía, la renta fija suele irle mejor. De modo que eso, en resumen, 2022 parece que va a aguantar bastante estable y 2023 pinta que va a ser un buen año para la renta fija. Otra pregunta que te quería hacer, Ignasi, y que además enlaza con una de las preguntas que estoy viendo en el chat. Puedes ir dejando vuestras preguntas en el chat sin problema, que luego las leemos al final, en el turno de preguntas. Pero bueno, veo que justo una de las que le iba a hacer yo ahora en esta pequeña entrevista, Ignasi, coincide con una de las que nos habéis ido dejando, así que, pues mira qué bien. En la presentación explicábamos que la renta fija es un ingrediente fundamental de las carteras, entre otras cosas por su componente diversificador, ¿no? Por su descorrelación con la renta variable. ¿Por qué se supone que la renta fija debería evolucionar de forma distinta a la bolsa? ¿Y qué ha sucedido este año para que no sea así, Ignasi? Primero, poner en contexto lo excepcional de esto que ha ocurrido. También desde la creación de los índices Bloomberg de los últimos 50 años, este es el único año
en que cuando ha bajado la renta variable, la renta fija también ha bajado. Esto no había ocurrido en ningún otro año. Entonces, lo habitual es que si la renta variable baja, la renta fija se comporte bien. Y ahí hay dos teorías de por qué se produce esta diversificación. La primera es un poco más de análisis técnico, de análisis de flujos, y dice que cuando se espera la tormenta económica, pues los inversores venden renta variable y compran renta fija. O sea, se mueve dinero de una a otra y entonces, pues eso hace mover el precio. Esto es una teoría. Pero bueno, a mi entender, esta teoría le falta, está un poco coja, ¿no? Le falta un poco más de, bueno, explícame un poco más. Y es la segunda, que yo creo que es más interesante, que explica el por qué realmente, que es pues lo que hay que ver cuando uno compra renta variable. ¿Qué compra? Pues compra los dividendos futuros de una empresa. Y esos dividendos pues pueden ser muy buenos o muy malos, depende pues en parte de cómo vaya la economía. Mientras que por otro lado, en renta fija lo que compras es un instrumento de deuda que te va pagando cupones regularmente y que a vencimiento te devuelve el capital. Entonces, en momentos de crisis, los inversores se preguntan, bueno, ¿qué prefiero? ¿Estos dividendos futuros, que no sé, igual son muy buenos, igual son muy malos, pero no estoy seguro? ¿O este cupón regular, recurrente, que en general no es muy elevado, pero que al menos es seguro que me lo van a pagar? Entonces, esto suele hacer que a los inversores muevan dinero un poco a lo más seguro, al cupón seguro, más que el dividendo que, bueno, no se sabe, se puede cortar el dividendo. Entonces, bueno, este año, ¿por qué no ha sido así? Pues es por la velocidad de las subidas de tipos, que han hecho que el potencial atractivo de la renta fija se haya puesto un poco en duda, ¿no? Los inversores pues han dudado, han pensado dos veces antes de comprar renta fija en grandes cantidades. Esto por un lado, y por otro lado porque había la teoría que se ha demostrado errónea de que en un periodo inflacionista la renta variable, los beneficios no iban a verse afectados. Pero bueno, hemos visto Walmart, Target en Estados Unidos que han bajado beneficios considerablemente. De modo que, bueno, estas dos teorías en renta variable no ha funcionado y en renta fija la subida de tipos ha hecho que se castigue la clase de activos. Tras este castigo, Ignasi, tan excepcional que ha vivido la renta fija en 2022, hay quien pone en duda el propio papel de la renta fija como ingrediente de las carteras, ¿no? Sobre todo de cara a los perfiles más conservadores. ¿Tú crees que sigue siendo la renta fija el activo más adecuado versus la renta variable para un perfil conservador? ¿Y por qué sería así? Sí, pues al final son los flujos de caja, yo creo, o la potencial varianza en los flujos de caja lo que hacen que la renta fija sea más atractiva. Pues si compras un bono de alta calidad, ¿no? Si prestas $100 al gobierno americano, solo es cuestión de tiempo que te devuelvan el dinero. Solo lo único que hay que hacer es esperar, básicamente. Entonces puede ser que este bono caiga y que ahora solo valga 90, que es lo que ha ocurrido este año, una pérdida en papel del 10%, pero bueno, si te esperas 5 años, te van a devolver y además te van a pagar los cupones. En cambio, en renta variable, si compras solo una acción y esa empresa en concreto le va mal, pues nunca se va a recuperar. Si la empresa corta dividendos y se va a la bancarrota, pues por mucho que te esperes, nunca vas a recuperar el capital inicial y aún menos ninguna rentabilidad positiva. Y es esta característica, el hecho de que unos flujos de caja son fijos y los otros pues no, son variables, ¿no? La renta variable, pues es lo que hace que la renta fija sea la más atractiva, la más adecuada a perfiles conservadores, que tengan el tiempo de esperar. Si solo tienen un mes para invertir, pues mal, pero si tienen el tiempo de esperar, la renta fija es adecuada. Y ya la última pregunta, Ignasi. En la presentación mencionábamos una estrategia que es la de los fondos buy and hold. Buy and hold en inglés implica comprar y mantener. Este tipo de fondos no suele formar parte de las carteras indexadas, pero se puede invertir en ellos de forma complementaria. De hecho, en MyInvestor, además de nuestro servicio RoboAdvisor, ¿no? Y de nuestras carteras indexadas, como sabéis, tenemos una plataforma de fondos con multitud de fondos, más de 1.500 fondos de inversión indexados, no indexados, de renta fija, variable, etcétera. Y entre ellos tenemos alguno de estos, ¿no? De renta fija buy and hold. ¿Podrías explicarnos, Ignacio, un poco en qué consisten estos fondos buy and hold y qué atractivo crees que pueden tener en el momento actual?
voy a contar los dos tipos de fondos y así se va a entender la diferencia. En un fondo de renta fija activa, lo que tú has descrito anteriormente es exactamente esto. El gestor o gestora compra renta fija, intenta ganar dinero y la vende. Esto por un lado. Un fondo también tradicional, pero indexado, que es lo que usamos en carteras, lo que hace es compra un escalado, por ejemplo, compra un bono a 1 año, un bono a 2 años, un bono a 3 años, uno a 4, uno a 5, y digamos que no hace nada durante 1 año, y cuando el bono de 1 año llega a vencimiento, vuelve a comprar uno de 5. Esto simplificando mucho, pero básicamente lo que van siempre es manteniendo su carterita de fondos a 1 año, a 2, a 3, a 4. Es muy distinto de un gestor activo que intenta aprovechar oportunidades. Lo que hace un fondo buy and hold se parece mucho a un indexado, excepto que cuando el fondo llega, que cuando un bono llega a vencimiento, ya no hace nada. Es decir, no reinvierte, no vuelve a comprar un bono de 5 años o de lo que toque. Y esa escalerita, digamos, que se va acabando. Entonces, un bono buy and hold tiene siempre una fecha. Te dicen, los que tenemos en plataforma, por ejemplo, ahora está muy de moda 2027. Van a comprar un montón de bonos de vencimiento 2027, bonos de alta calidad. Los van a dejar ahí, se van a esperar 5 años. Este bono ahora es de 5 años, el año que viene será de 4, 3, 2, 1, pero el gestor no hace nada. Si fuera un indexado, irían recomprando, ¿no? Conforme alguno venciera, iría recomprando. No lo van a hacer. Entonces, dentro de 5 años, lo que van a tener es un montón de efectivo. ¿Qué ventaja tiene eso? Que ya se le puede decir al cliente, mira, yo voy a comprar todos estos bonos a 5 años y estos bonos tienen un tipo de interés del 4%, ¿vale? Más o menos es el tipo de mercado ahora. Entonces, yo te prometo, no es garantizado, pero estoy bastante seguro que si no tengo impagos, dentro de 5 años habrás ganado un 4% anual y además te devuelvo el principal inicial. ¿Vale? Y esto es muy atractivo para personas que dicen, bueno, pues me espero 5 años. ¿Vale? Esto es la parte bonita. La parte no bonita es que sacrificas liquidez. Es decir, estos fondos no te dejan salirte. Precisamente para evitar que si mañana los tipos suben del 4 al 6 o lo que sea, habrá una pérdida sobre papel. No quieren que nadie se salga, porque no quieren tener que vender ni un solo bono. Entonces, estás sacrificando liquidez, pero a cambio tienes una rentabilidad que ya la sabes de antemano y que a eso a mucha gente le gusta, y más con los tipos actuales, ¿no? Si te dicen 4, pues dices, vale, me parece correcto. Bueno, a ver, puede salirte. El problema es, uno, que te aplican una comisión de salida, que suele ser la máxima. Hay un máximo legal, pues van al máximo legal. Sí. Y dos, que como comentábamos en la presentación, como esos bonos cotizan, pues no dejan de cotizar, el valor liquidativo del fondo tiene que recoger esa depreciación del bono. Con lo cual, si te da por salirte, además de que te llevas esa comisión de salida, encima saldrías en pérdidas. Porque ya al gestor le estás obligando a vender el bono que no quiere vender y lo estaría vendiendo además a un precio pues por debajo del precio al que debería estar y encima te estarías llevando esa pérdida. O sea, son fondos en los que efectivamente la idea es no salirse. Pero bueno, que en un momento dado, si tienes una urgencia absoluta de liquidez, sí. Una cosa excepcional, puedes. O sea, no... Sí. Tienes razón. Se puede, pero te desincentivan mediante comisiones. Lo ponemos así. Y bueno, y ya con esto pues terminamos la entrevista con Ignasi. Empezamos con el turno de preguntas. Vemos que nos habéis ido dejando ya alguna, empezamos a leerlas y en todo caso, pues si os surgen más preguntas, tanto sobre este tema de la renta fija o de las carteras indexadas, como en general, ya que estamos con Ignasi, con cualquier otra cuestión relacionada con el mundo de la inversión, de los fondos de inversión, pues encantados de ayudaros. Por ejemplo, una de las preguntas que nos hace Ignasi es un asistente que tiene 25 años, dice que su perfil es arriesgado y pregunta un poco a modo de orientación si consideramos que en su caso sería necesario incluir bonos dentro de su cartera. Me imagino que también depende de cuál es su objetivo, ¿no? Porque por más que tenga 25 años, pues igual quiere ahorrar para cuando se compre una casa dentro de 3 o lo que sea, ¿no? Por eso el test de idoneidad que se hace siempre, pero
¿Qué indicaciones le podrías dar, Ignasi? Sí. Bueno, esto has apuntado tú, para mí es lo más importante. O sea, aparte de tu perfil como inversor, arriesgado o no arriesgado, ¿cuál es tu objetivo? Porque si tu objetivo es a 3 meses, pues lógicamente no, o sea, yo ni lo invertiría, lo pondría en una cuenta efectiva, dentro de 3 meses pues te compras la moto o lo que quieras. Si tu objetivo es jubilación, entonces ahí sí, tienes toda la ventaja de tener muchísimos años por delante. Asumiendo que es un objetivo a largo plazo, pues para mí sí, la renta variable históricamente pues ha dado más. ¿Por qué digo eso históricamente? Pues vayamos de nuevo a los flujos de caja. Ahora, un bono a 30 años, por ejemplo, te va a dar el 3%. Si tú lo compras, sabes que los próximos 30 años, si te esperas a vencimiento, vas a mirar atrás y vas a decir cada año 3%, ¿vale? Es una rentabilidad. Pero si compras acciones, lo que estás apostando es que, bueno, vas a mirar atrás dentro de 30 años y vas a ver todos los dividendos y todo lo que ha pasado en tu cartera y va a ser más del 3%. Esta es básicamente la apuesta que estás haciendo si a día de hoy compras acciones. Mi percepción personal es que va a ser así. Históricamente, ¿no? En los últimos 100 y pico años siempre ha sido así. Entonces, no veo que haya cambiado nada fundamentalmente para que no sea más del 3%, digamos, a largo plazo. Otro asistente, Ignasi, pregunta, bueno, dado que estamos en un periodo de inflación disparada, él piensa que, bueno, se está planteando invertir en un fondo de bonos ligados a la inflación. Ya sabéis que hay un tipo de renta fija bueno, pues cuya rentabilidad está ligada precisamente, no de forma directa, tiene su intríngulis, pero bueno, de algún modo está vinculada al comportamiento de la inflación. Y que en concreto, pregunta Ignasi, o sea, lo que él se plantea es una inversión en fondos ligados a la inflación, pero de corta duración. Entonces, le gustaría saber qué te parece o si crees que ya es demasiado tarde para entrar en un activo como este. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, al final estos bonos ligados a la inflación lo que están también descontando unas expectativas de inflación. O sea, estos mismos bonos, pues hace X tiempo, antes del shock inflacionario de la guerra, habrían sido un buen punto porque se esperaba en ese momento una inflación, por ejemplo, del 6% y al final ha sido más del 6%, es bueno. Entonces, esto por un lado, ¿vale? Que siempre hay que comparar lo que ya está en el precio con cómo vas a ganar dinero. Entonces, solo vas a ganar dinero si hay un shock inflacionario más elevado, que no sería mi caso base, y yo creo que hay poca gente que cree que se dispare de aquí, pero bueno, JP Morgan dice que el petróleo se va a ir a $300. Si JP Morgan tiene razón, oye, va a ser, la verdad, va a ser una buena inversión, sin duda. Pero luego Citi le dice que el petróleo se va a 60. Entonces, bueno, si Citi tiene razón, pues no va a ser un buen sitio. ¿Vale? O sea, un poco siempre decir, comprarlo no es una mala idea, pero siempre que vas a ganar dinero si lo que espera el mercado o lo que sucede realmente es distinto de lo que espera el mercado. Ese es el concepto. Es como la prima, yo siempre lo pienso como la prima del seguro, ¿no, Ignasi? Bueno, sí. Por encima de este daño te lo pago, pero otra persona se pregunta por estos fondos de los que hablábamos que siguen la estrategia, insisto, minoritaria, porque la inmensa mayoría de los fondos que invierten en renta fija o que incluyen renta fija en sus carteras lo hace de otra manera. Pero bueno, pregunta en concreto por la estrategia buy and hold. Pregunta si estos fondos de los que hablábamos antes, ese 4%, si es en total o es anualizado en ese periodo de 5 años y qué nombre tienen los fondos y demás. Ahora en el chat os pongo el nombre de los fondos con el ISIN y Ignasi, pues te dejo a ti lo de la rentabilidad, que entiendo que es anualizada, ¿no? Sí. O sea, si te esperas 5 años a 2027, vas a mirar atrás y vas a decir, cada año he ganado 4. Lo que no quiere decir que cada año ganes 4, puede que un año ganes 0, otro año ganes 8, tal y cual, pero que si te esperas a vencimiento, lo que verás en tu cuenta corriente es que como que has ganado 4% cada año. Otro asistente, Ignasi, te hace una pregunta un poco complicada, pero bueno, igual nos puedes ofrecer alguna pista al respecto, que es, en este contexto tan complicado en el que estamos, ¿qué sectores de la economía merecen tu confianza? Bueno, el primero es si es renta fija o renta variable, ¿vale? Esa es la primera distinción a nivel de riesgo, por lo que comentábamos, ¿no? O sea, puedes tener un sector que las acciones
de una empresa se comporten mal, mientras que los bonos sigan ok. ¿No? O sea, yo sé, el sector de supermercados en Estados Unidos, las acciones les ha ido fatal porque van a ganar menos dinero del que se pensaban, pero los bonos están bien, porque Walmart no va a dejar de pagar, es una empresa increíble, o sea, nunca va a dejar de pagar. O sea, que ahí primero la gran distinción, ¿no? De si es renta fija, yo siempre me iría a renta fija de alta calidad, personalmente, ¿eh? Y de mundo desarrollado. El mundo emergente parece atractivo, y os voy a dar un poco referencias, ¿no? Las empresas de high yield, de alto rendimiento, ahora están dando un 9%. Parece atractivo, pero solo que un 6% hagan default, un 6% de estas empresas no paguen, este 9 se te quedan 3. ¿No? Eso es una cosa que puede pasar si vamos a una ralentización económica, que es lo que parece que quieren los bancos centrales. Entonces yo personalmente en high yield no me metería en cosas de alta calidad crediticia. Y luego entre emergentes y desarrollados yo tendría un sesgo a desarrollados. Los mercados emergentes están en una situación complicada, ¿no? Porque el dólar se está encareciendo. Eso quiere decir que si antes debías X, ahora debes un 10% más, porque tu deuda está en dólares. Entonces, para los mercados emergentes va a ser complicado. Esto desde el punto de vista de renta fija. Y renta variable, esto ya es un, es un universo complicado. Y yo personalmente me iría a empresas un poco más seguras, un poco más defensivas, ¿no? O sea, si pudiera escoger entre empresas de lo que se llama más cíclico o empresas más defensivas, dado cómo estamos y dado lo que quieren hacer los bancos centrales, estaría un poco más en un sector defensivo. Otra persona, volviendo otra vez al tema de la renta fija, Ignasi hace una pregunta que resume un poco el tema de este webinar, ¿no? Y es, bueno, ¿qué hacemos en este momento? ¿Mantenemos la renta fija? Él dice que tiene, o ella, que tiene una cartera con nosotros que es 60% renta variable y 40% renta fija. ¿Mantener o cuál es, qué es lo que habría que hacer, Ignasi? A ver, lo primero es, la filosofía de nuestras carteras indexadas es la indexación máxima. Históricamente, esto ha sido lo mejor que ha podido hacer un inversor, ¿vale? En años individuales no, o sea, siempre hay un año en que miras la prensa en diciembre, este gestor ha sido excepcional, pero si lo que quieres es no preocuparte mucho, en general lo mejor es indexación máxima, que es lo que hacemos en nuestros robo-advisors. Hay otros robo-advisors que no, que intentan hacer gestión activa, pero nosotros creemos que es esa indexación máxima. Dicho eso, entonces nuestros pilares dentro de la renta fija es un poco, funcionan como comentaba, es decir, que han tenido pérdidas en papel, sin duda, pero se espera que estas pérdidas en papel se vayan recuperando en los próximos años. Y no sé si igual podría hacer un pequeño ejemplo de digamos, un bono de renta fija a 5 años, ¿qué le ha ocurrido este año? Al principio de año, por ejemplo, te daba un 1%, ¿no? Un bono del Tesoro americano a 5 años y valía $100. Ahora han subido los tipos, hay un bono igual que da el 3%. ¿Y eso qué pasa? Bueno, pues el bono mío que yo tenía al 1%, pues vale 90. O sea que he perdido un 10%. Sin embargo, esto es un bono a 5 años que en 5 años me va a dar 100. Entonces, cada año voy a recuperar poquito a poquito estos $2 que he perdido. Entonces, $2 cada año, de 90 a 100, y el 1% que ya me da de cupón, al final me va a dar un 3% anual, que es lo mismo que si compro el nuevo bono. Todo eso para decir que, en general, la renta fija, cuanto más ha perdido, menos probable es que siga perdiendo. Y por eso, en general, suele ser un buen sitio si tienes una parte de la cartera conservadora. Bueno, al final, que aquellos que estéis a lo mejor más familiarizados con la renta variable, con la renta fija, pues seguro que por la parte de la bolsa, la renta variable, pues tenéis esta concepción intuitiva de que cuando una compañía ya ha sido demasiado castigada por el mercado, pues llega un momento en que cuando el castigo ha sido excesivo, pues empieza ya a ser atractiva, ¿no? Si encima reparte dividendo, pues ese mismo dividendo que va a repartir, si la compras a compañía más barata, pues ya la rentabilidad por dividendo te sale más alta automáticamente, ¿no? Compras el dividendo por el precio al que compraste las acciones,
cuanto más bajo es ese precio al que compraste las acciones, más rentable te está saliendo porque el dividendo que te va a pagar es el mismo. Y bueno, pues al final esa noción intuitiva de que el castigo tiene un límite, porque a partir de ese límite al inversor ya le sale a cuenta comprar, pues mutatis mutandis es un poco lo que le puede suceder a la renta fija. Otra pregunta que te hacen, Ignasi, es ¿cómo se puede saber en qué momento si es mejor invertir a largo o a corto plazo? No sé si se refiere esta persona, Ángel, en términos generales, si deberíamos invertir nuestra cartera a corto o a largo plazo, en cuyo caso esto habría que decidirlo en función de cuál sea nuestro objetivo financiero. Pues si nuestro objetivo financiero es, o sea, hay que pensar, o sea, ahorrar al final e invertir es renunciar a gastar ese dinero en el presente porque lo queremos gastar en el futuro y queremos que crezca ese dinero para que en el futuro podamos comprarnos algo mejor. Con lo cual tenemos que decidir qué es lo que nos queremos comprar y cuándo. Pues puede ser una casa, un coche, nuestra jubilación o lo que sea. Ese momento temporal en el que queramos recuperar nuestro dinero y gastarlo va a condicionar pues que sea un plazo corto o un plazo largo para nuestra inversión. Ahora, también es muy posible que esta pregunta de Ángel vaya en función de la renta fija. ¿Cómo podemos saber si tenemos que invertir a renta fija a corto o a largo plazo? Y ahí, ¿cómo le podríamos orientar, Ignasi? Sí, a ver, la renta fija, para mí, si eres un conservador y no quieres muchas pérdidas de capital, la renta fija a corto plazo es el sitio para estar de alta calidad. Es decir, si hoy en día quieres algo que no te dé mucho, pero tampoco te dé quebraderos de cabeza, la renta fija de alta calidad a corto plazo, pues va a ir tirando. ¿Por qué? Porque tiene menos duración, que es, digamos, la relación con los tipos de interés. Aunque los tipos de interés suban o bajen, pues la renta fija de corto plazo en general no se afecta tanto. Se afecta un poco, de hecho ha bajado este año también, pero no ha bajado tanto como todo el índice. Eso por un lado. Por otro lado, yo personalmente creo que después de este gran shock que hemos tenido, ahora comprar bonos intermedios, es decir, comprar todo el índice desde corto plazo a largo plazo, tiene bastante más sentido. Los de corto plazo pues nunca van a hacer mucho, pero los de largo plazo tienen el potencial de que estás comprando pues eso, ¿no? Un bono español a 30 años o un bono francés a 2,5. O sea, un bono español a 30 años 3%, un bono francés a 30 años 2,5. Entonces, bueno, estos son rentabilidades que son más interesantes de los que teníamos hace un año. Uh-huh. Otro asistente, Ignasi, esta pregunta sí que es muy compleja y te la sabes muy bien seguro, pero creo que puede exceder un poco del ámbito de nuestra presentación, meternos en este tema porque es verdaderamente complicado. Pregunta cómo se calcula la duración de un bono. No sé si puedes, dentro de que no podemos sacar la pizarra y la fórmula, Sí, dar alguna pista, ¿no? Pues eso, alguna sí. clave, más o menos. Yo he intentado hacerlo al principio de la presentación para que los asistentes entiendan más o menos que vencimiento y duración no son la misma cosa y que la duración al final te está recogiendo, te está transmitiendo esa sensibilidad del bono a los tipos de interés. No sé si puedes dar un paso más en cuanto a cómo se puede llegar a calcular, pero sin meternos tampoco en Sí. Mira, tecnicismos. bueno, a mí lo que siempre se me había quedado es, si haces una balanza, tienes una balanza donde pones tus cash flows, tus flujos de caja, ¿no? A vencimiento pones 100, porque es lo que te van a devolver, y pones uno cada año, que son los cupones, y tienes que hacer que este palo, que aquí tiene 100 y aquí tiene 1, se aguante. Pues donde pones el pivote, esto es la duración, y además matemáticamente así funciona. Entonces, por ejemplo, si es un bono con cupón cero, duración igual a vencimiento, porque aquí tienes el flujo de caja de 100, tienes que poner el pivote así. Sin embargo, si tienes cupones muy, muy grandes, la duración va a ser muy corta. ¿Vale? Entonces, esto es una manera gráfica. La otra manera, no gráfica, sino conceptual, es cuánto tiempo tardo en recuperar mi inversión. Si yo pongo 100, ¿cuánto tardo en recuperar, en promedio, digamos, en recuperar todos los flujos?
Y entonces, eso, si es un bono sin cupones, pues va a ser el vencimiento. Pero si es un bono con cupones muy grandes, pues lo voy a recuperar un poquito antes del vencimiento. Bueno, espero que haya... Bueno, a mí me ha gustado, Ignasi. ¿Sí? Vaya. Es verdad que ya fórmulas matemáticas es un poco ya meterse demasiado en harina. Pero bueno, creo que es verdad que Ignasi lo has explicado muy bien, de una manera así un poco intuitiva, como por un lado están esos flujos, ese eje principal. Otro asistente pregunta de cara a la situación que se prevé, que en la que se puede dar una caída importante en algunos índices, en el caso de que entremos en inflación, bueno, que ya tenemos una inflación muy, muy elevada, ¿cómo lo articulamos de cara a los fondos, bueno, a las carteras, metal, rock e indie, que es la que más se puede ajustar al perfil de esta persona? ¿Cómo influye las perspectivas de inflación o las consecuencias que esa inflación puede tener en los mercados en la gestión de estas carteras, Ignacio? Sí, a ver, lo importante es, estas últimas 2 o 3 semanas se ha empezado a producir algo importante, que es la renta fija y la renta variable ya empiezan a descorrelacionar. Es decir, si miramos en el día, ya no pasa lo de que todo sube o todo baja. En general todo baja durante parte del año, ¿no? O sea, había días durante el año en que todo bajaba. Hace unas 3 semanas que, y de hecho hoy no es la excepción, los bonos están subiendo de precio y las acciones están bajando de precio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hemos pasado el shock importante inicial y a las carteras empiezan no las nuestras, las de todo el mundo, digamos, se empiezan a comportar como normal. Y en consecuencia, ¿qué quiere decir? Que si miras estos 3 perfiles, mi expectativa es que si hay una desaceleración, la metal va a sufrir más que la rock y que la indie. Es decir, ahora mismo la rock y la indie tienen esa protección de la renta fija que la metal no tiene. Eso es como yo lo veo. Otra persona nos pregunta, nos comenta que está interesado en un fondo indexado de renta fija global y que tengamos disponible en MyInvestor. Os he mandado a través del chat el buscador. Para mí es la mejor forma pues de trastear, de conocer nuestra oferta, de ver un poco qué tenemos. Tenemos más de 1.600 fondos de inversión, pero a través del buscador podéis filtrar de una manera muy intuitiva, pues por un lado el tipo de activo, ya sea renta variable o renta fija, o si los queréis indexados o no indexados, o bueno, hay toda una serie de filtros que podéis aplicar. En este caso concreto, pues entráis en el buscador y solamente con que pongáis en tipo de fondo indexado y en tipo de activo renta fija, pues ya os aparecen los 68 fondos que tenemos indexados de renta fija. Luego, pues como siempre, en nuestro buscador podéis encontrar las rentabilidades anualizadas en diferentes periodos temporales, el TER, que como sabéis incluye todos los gastos del fondo, incluye la comisión de gestión, depositaría, etcétera, la gestora, la divisa en la que está domiciliado el fondo y tal. Y hablando de la divisa en la que está domiciliado el fondo, me ha dejado una pregunta para el final, porque va un poco separada de todo esto que estábamos comentando de la renta fija, que es, bueno, como advertíamos a los asistentes en un momento dado, que ya que estabas aquí te podían preguntar un poco sobre cualquiera de nuestros productos o sobre temas de inversión, pues hay un asistente que es partícipe del plan de pensiones de MyInvestor S&P 500 y pregunta, él dice que entiende que el valor liquidativo es en euros y entiende que a pesar de que es en euros, se está beneficiando de la apreciación del dólar. ¿Es correcto? Es correcto. Todas las preguntas fueron así. Sí, sí. ¿Doy En este más detalle sentido, yo o...? creo que merece la pena aclarar que cuando uno invierte en un mercado extranjero, en un mercado que está denominado en otra divisa, no extranjero, sino que está denominado en otra divisa, tiene ese riesgo divisa, aunque su fondo esté denominado en euros, porque al final tú estás, imagínate que estamos, bueno, en este caso sí estamos hablando de bolsa, si tú estás comprando compañías americanas que cotizan en dólares, pues al final tus euros tienen que convertirse en dólares para comprar esas compañías y volver luego a ser euros cuando recuperes. O sea, tú estás corriendo ese riesgo divisa. La única manera posible de que tú no corras un riesgo divisa cuando inviertes en un mercado que tiene otra divisa, ya sea dólar, ya sea libra, yen o divisa emergente o lo que sea, la única forma de esquivar ese riesgo sería que el fondo utilizase instrumentos de cobertura
para cubrir ese riesgo divisa. Y de hecho hay fondos que tienen una clase especial que es la clase hedge, que significa cubierto en inglés, y que permite pues, invertir en todo lo que sea que invierta ese fondo, pero desde una perspectiva de cobertura de riesgo de divisa. Pues imagínate que es un fondo de bolsa americana, pues hay fondos de bolsa americana, por ejemplo, o europea o lo que sea, que tienen la clase en euros, la clase en dólares, la clase en la divisa que sea, y luego tiene una clase hedge para el inversor en euros, por ejemplo, de forma que aquel inversor que quiere invertir en el fondo desde el euro no sufra no experimente ese riesgo. ¿Cómo lo hacen? Pues eso, ¿no? Comprando instrumentos de cobertura de divisa que obviamente le resta rentabilidad, una pequeña rentabilidad al fondo porque hay que comprarlos, ¿no? Hay que suponer un gasto para un pequeño gasto para el fondo. Y luego, obviamente, pues si ese riesgo de divisa te hubiera favorecido, pues te vas a perder esa revalorización, que también es una de las razones por las que muchos fondos de bolsa o de renta fija que invierten en mercados extranjeros renuncian al final a estos instrumentos de cobertura, ya no por el coste del instrumento de cobertura, sino porque hay veces que esa revalorización pues también les interesa, ¿no? Están dispuestos a invertir en ese mercado con todo lo que eso implica, incluida la posibilidad de que esa divisa se revalorice. No sé si quieres añadir algo No, más. es exactamente esto, sí, sí. O sea, y como tú dices, lo más habitual en renta fija es cubrir divisa, aunque hay fondos que no cubren, y la renta variable es al revés. Es por la volatilidad subyacente del activo, que en renta variable en general no se cubre divisa porque tiene un pequeño coste y dices, dado que ya es un activo muy volátil, me da igual añadirle divisa como volatilidad. Uh-huh. En cuanto a los fondos que comentábamos de Buy and Hold, que creo que son de Carmiñac, preguntaba uno de los asistentes si son de renta fija corporativa. Entiendo que sí. De todos modos, como sabéis, una vez localizáis el fondo en el buscador, que además si tenéis el ISIN, ahí sí que ya vais directos, podéis entrar en el folleto del fondo. Nosotros siempre recomendamos, antes de invertir en cualquier fondo, que leéis un vistazo al folleto o al menos al DFI, ¿no? Al documento de datos fundamentales para el inversor, que es la versión resumida y aún más clara, divulgativa, si cabe, del folleto. Aunque ya sepáis de qué va el fondo y os guste y os convenza, dedicarle ese pequeño tiempo a leeros este documento, y ahí vais a ver un poquito mejor cuál es la política de inversión del fondo, cuáles son sus gastos, cuál es su filosofía y demás. En este caso, pues en el fondo de Carmiñac efectivamente incluye emisiones de renta fija corporativa en la cartera, pero bueno, que aún así en el buscador, una vez localicéis el producto, podéis ver el folleto. Y otro asistente también nos comenta que podría estar interesado en un fondo de deuda a largo plazo. Nos pregunta cuál le recomendaríamos. No podemos hacer recomendaciones de inversión, pero de nuevo os remito bueno, pues a nuestro buscador. Ahí podéis filtrar también por plazo, podéis encontrar pues fondos de deuda a largo plazo. Ya locañeros, digo cañero porque es la palabra que ha utilizado esta persona. Locañeros o no cañeros que sean, pues ya dependerá precisamente de cómo sea su cartera. En este sentido, lo mismo, podéis iros al folleto del fondo y ver si es un fondo que en un momento dado tiene más sesgo hacia el high yield, que eso sí que es cañero, o es más investment grade, o pone un poquito de todo y demás. La propia rentabilidad del fondo también puede ser una pista en este sentido. Y luego, pues más allá de las herramientas que nosotros os ofrecemos, ya sabéis que hay otras, están los medios de comunicación, que algunos de ellos ofrecen información muy detallada y muy interesante sobre fondos de inversión, tenéis Morningstar, bueno, pues hay otras herramientas de información a vuestro alcance gratuitas, me refiero, en la que podéis ver un poco pues, los productos que os interesan, qué características tienen. Y luego, pues simplemente si ya más o menos tenéis una idea clara, buscándolo en el buscador, valga la redundancia, a partir de ahí no solamente podéis encontrar la información que necesitáis, sino incluso si os decidís, pues comprarlo directamente o traspasar desde otro producto. Muy bien, pues con esto acabaríamos el turno de preguntas. Simplemente hay otra duda que nos habían planteado que ya aprovecho para aclarar y es esta presentación, si puede estar al alcance de los asistentes, pues os recuerdo, como siempre, como con todos los webinars, que el webinar de hoy, la grabación del webinar, la colgaremos en nuestro blog a partir de mañana, MyBlog, el blog de MyInvestor. Allí podéis encontrar también no solo la grabación con vídeo, vamos, del webinar de hoy, sino también el podcast para aquellos que prefieran oírlo.
Y luego en MyBlog podéis ver también todo tipo de contenidos divulgativos, educativos, en el ámbito de las finanzas personales y en el ámbito de la inversión. En concreto, el tema que nos ocupaba hoy, la renta fija, bueno, pues vais a poder encontrar posts de renta fija, incluso algunos explicando qué es lo que ha sucedido y, bueno, un poco el comportamiento que tiene la renta fija y demás. Pues si os han quedado dudas sobre el tema de hoy, que sepáis que vais a encontrar más material. También podcasts específicos sobre renta fija e incluso otros webinars que hemos hecho en el pasado que también han tratado sobre renta fija e incluso algunos en los que hemos entrevistado a gestores de fondos de renta fija que nos han contado en primera persona, bueno, pues qué es lo que entienden ellos, qué ha sucedido en el mercado y qué perspectivas tienen. O sea que en el blog podéis encontrar mucha información sobre este activo y, por supuesto, sobre todo tipo de productos, planes de pensiones, todo tipo de material educativo relacionado con el mundo de la inversión. E incluso hay un consultorio de dudas de educación financiera, con lo cual si aún nos quedan preguntas que queréis plantearnos, pues tenéis el consultorio, que es una sección más del blog, y ahí pues nos mandáis un email y nos planteáis la duda que tengáis, que intentaremos aclarárosla. Así que, sin más, pues darle las gracias a Ignasi Viladesau, nuestro director de inversiones. Muchas gracias, Ignasi, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a todos. Y daros las gracias también a vosotros, a los asistentes, por acompañarnos hoy y que paséis una muy buena tarde. Hasta luego.